Ahora viene Terapia de Noticias. Informe de gestión de Marcos Peña. Crucen diputados. Marcos Peña nos tiene un poco acostumbrados ya a estas cosas y hoy le dio un paseo a unos cuantos. Antes fue Axel Kicillof, hoy le tocó a Juan Cabandier. La economía en el año electoral. Una pregunta clave, no es capciosa, van a ver los números. Los números, justamente, ¿juegan a favor de Macri en términos económicos? Vamos a tratar de contestarlos acá. Rumbo a las elecciones. Cristina no quiere debatir, hay muchos cruces de campaña y las encuestas parecen que no le dan del todo bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Hay algún desprevenido del otro lado de la cámara, justo frente al televisor? Déjenme decirles, no soy Diego Seigman, soy Pablo Fernández Blanco. Me separan unos 15 centímetros de estatura, si mi cálculo no está mal. Desafortunadamente, a favor de Diego Seigman, pero tenemos mucho material para trabajar hoy en Terapia de Noticias. Y nos lo da la Argentina querida de todos los días y la actualidad. Eso que tanto, pero tanto nos gusta a los periodistas. Estaba pensando, ¿nace una estrella en este país, una nueva estrella? ¿Nace un rockstar? Ustedes ya deben estar pensando, Pablo está exagerando. Bueno, déjenme decirles que no creo que sea así. Me estoy refiriendo al jefe de gabinete, Marcos Peña. No le gusta dar recitales en Vélez, no le gusta dar recitales en River. Su ambiente de trabajo es el Congreso de la Nación. Cada vez que pasa por el Congreso de la Nación, deja algo para hablar después. Hace un tiempo le tocó al exministro de Economía, Axel Kicillof. ¿Se acuerdan del háganse cargo? Terminó impreso en remeras. Inimaginable. Hoy le tocó a Juan Cabandier. Cabandier, que está ahí sentado porque ganó, porque la fórmula del Frente para la Victoria lo condujo ahí, es decir, la clara oposición del gobierno en este momento, le hizo una pregunta sumamente delicada a Marcos Peña, quizás el punto más débil en este momento del gobierno. Le preguntó por el caso Santiago Maldonado y Marcos Peña lo sacó a pasear. Fue trending topic en Twitter, hoy, desde la mañana hasta la tarde. Había algunos chistes. Dicen, por ejemplo, que Marcos Peña, cuando va al Congreso, atiende más que un kiosco 24 horas. Y algunos piden que juegue de 9 mañana en la selección argentina, en ese partido crucial frente a Perú, en lugar de Benedetto, el 9 de Boca. ¿Qué hay del otro lado de la grieta? ¿Qué hay del otro lado de la grieta? Veamos qué ocurre en tribunales. Hoy le tocó al exministro de Planificación, Julio De Vido. ¿Sí? Tiene varias causas, De Vido. A enumerarlas llevaría todo el programa. Ayer le tocó a Amado Boudou, que pateó la pelota para el martes próximo, por el caso Chicone. Algunas encuestas que se conocieron en las últimas horas dicen que el gobierno tendría 40% de votos, se quedaría con el 40% de los votos en la elección de la provincia de Buenos Aires, esta que está acá a la vuelta. Y ustedes dirán, bueno, quizás es un comentario completamente oficialista hasta acá. Sí, es verdad. Pero miren la pregunta que les dejo para tratar en este diván. En este contexto, en esta asimetría tan grande que da la política argentina hoy, ¿sí? Exfuncionarios en tribunales y un rockstar que viene de la jefatura de gabinete. ¿Quién va a auditar al gobierno de Mauricio Macri en los próximos 2 años? Así empezamos Terapia de Noticias. Hay algo que uno cuando empieza en esto, cuando empieza en el periodismo, bueno, siempre toma referentes. Uno de esos referentes, ahora me va a retar seguramente porque va a decir, bueno, estás acusando la edad que tengo, no es por eso que lo digo. Uno de esos referentes es Pablo Sirven y el destino quiso que lo tuviese acá a mi izquierda. Siempre digo que empecé muy chico, entonces parece que hubiese estado siempre. Pero yo también empecé chico. Igual a vos te fue un poco mejor que a mí, me parece, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. No, pero a vos te está yendo bárbaro, pero igual Diego Seigman es un conductor tan enorme. Claro, es verdad. Que necesita 2 Pablos. Es como la tarjeta del Club de la Nación, ¿viste? 2 por 1. Porque vos estás conduciendo este programa y a las 23:30 yo tengo que conducir desde el diván, también reemplazando a Diego Seigman, en este caso porque va a venir un entrevistado de lujo, una visita de lujo como es Enrique Piñeiro,
que también nos llevaría todo el programa a decir quién es, ¿no? Piloto. Bueno, vas a tener un programa ahora por eso. Claro, piloto, actor, productor, médico, cocinero, documentalista, denunciante. Y un gran narrador también de algunas historias cautivantes. Exactamente. Así que bueno, vamos a estar ahí 23:30 en vivo, con una charla íntima con Piñeiro. Pensalo por este lado, no te vas a tener que maquillar, peinar tampoco vas a tener que peinarte, así que No, peinar, bien, hiciste 2 por 1. Bien, qué bueno que empecemos así, Sirven entendió mi chiste. Me dijeron que tenías una perla para hoy. No, la perla era esta, nomás, por ahora. Bueno, bien. No, la perla es... Después te pasamos la factura por habernos vendido anticipadamente el programa El chivo, después. claro. ¿Cuánto le podemos cobrar? A tu izquierda, no sé si tiene alguna connotación política esto. Si Sirven a la derecha, Nabot a la izquierda. Puede ser, lo podemos asumir tranquilamente. Bien, un ¿Cómo anticipo de lo que vamos a hablar después. Bueno, planteaste un punto que fue la estrategia del jefe de gabinete en la Cámara de Diputados. Creo que nada puede desprenderse de la campaña electoral hoy. Tampoco ese informe del jefe de gabinete, donde eligió una vez más a su contrincante. Creo que es el contrincante que más lo favorece en esta estrategia de polarizar con el kirchnerismo. Bien, ¿y ustedes piensan que todo esto es magia? No, de ninguna manera, no es magia, está todo perfectamente calculado. Seguimos con las ubicaciones topográficas. A la izquierda de Nabot está Paula Bertol, que es secretaria de Relaciones Parlamentarias y es, ojo, no lo repitan fuera de este ámbito, es la que le hace todos los machetes a Marcos Peña. Sí, se está riendo, pero es así. ¿Vos lo coacheás a Marcos Peña, Paula? No, creo que él me tiene que coachear a mí. Ya vimos que su actuación en la Cámara de Diputados es cada vez mejor. Creo que Marcos está súper preparado por el nivel de trabajo diario que tiene al frente de los negocios del país, acompañando al presidente y, bueno, creo que está claro. Pero le pasás letra, no me digas que no le pasás letra, sí, por lo menos. somos un equipo que en ese momento la decisión política del jefe de gabinete es contestar todo, porque te cuento, Pablo, que por lo menos lo que me tocó a mí durante 8 años diputada nacional era que los jefes de gabinete o no iban, incumpliendo el 101 de la Constitución, porque es obligación constitucional ir una vez por mes al Congreso a dar explicaciones, o si iban, no dejaban prácticamente que les preguntaran sobre temas de actualidad. Este jefe de gabinete no solo va todos los meses, ya hoy es el número 15 del informe que presentamos, sino que además, si algo pasó a la mañana o el día anterior, no tiene ningún inconveniente, no hay pactos para que no le pregunten sobre algo. Bien, ahora vamos a hablar bastante en extenso de este tema, pero no quiero dejar de presentar a los otros 2 panelistas. Brenda Struminger, ¿cómo andás? Bien. ¿Nos vas a contar las vicisitudes de Cristina Kirchner? Del debate, sí, en el cual Cristina Kirchner, en cuya frustración Cristina Kirchner tuvo un papel preponderante. Bueno, vamos a ver. Y me corrigen, ¿cómo te va, Matías? Matías Tombolini, candidato a diputado, si mal no recuerdo, por la ciudad de Buenos Aires, por un país, y no sos panelista, me aclaran. Sos invitado, obviamente, sino cuántos trabajos tendría Tombolini. Aunque la plata no alcanza, ¿no? Así que la plata no alcanza. Podría, bueno, me quedo abierto a conversar con la producción, no hay ningún inconveniente. Bueno, mira vos, mira Claro. si encima Tombolini viene, habla en la tele y encima pega un trabajo. Volvamos, ¿no? Mirá. Por supuesto, ¿qué problema hay? Bueno, después lo charlamos. No sería yo el que te lo tendría que dar, pero bueno. Paula, quiero volver a lo que estábamos hablando recién. En la previa, el día anterior a que Peña vaya al Congreso, ¿ustedes piensan, bueno, me voy a pelear con este, me voy a pelear con el otro, le haces un coaching, tal me va a salir con tal cosa? ¿Esto es inesperado? ¿Cómo es la previa de eso? Bueno, la previa es saber qué es lo que está pasando en el Congreso, minuto a minuto. Nosotros tenemos un enlace, varios enlaces con el Congreso que nos dicen cuál es el clima, cuál es el ambiente que se está viviendo. Ahora, cada vez que nosotros entramos como un equipo al Congreso, decimos, bueno, hoy va a estar tranquilo. Siempre la propuesta es amor y paz. Lo que pasa es que vos hace un rato decías que él elegía a alguien. Yo creo que algunos opositores se eligen solos por el tipo de preguntas. Yo hoy si fuese opositor, digo, insisto, a riesgo de quedar chupamedias, si hoy yo fuese opositor, no buscaría pelearme con Marcos Peña, porque es enfrentarte con un equipo que está en alza, digo, si tomamos la metáfora futbolística. Bueno, no es lo que pasa. Yo creo que cada vez que nosotros llegamos al Congreso pensando que va a ser una jornada tranquila, bueno, por alguna razón
termina siendo un poquito más subida de tono y pasan las cosas que pasaron hoy, ¿Puedo por hacer ejemplo. un agregado? Claro que sí, dale. Para mí les conviene, a Cabandier y al Kicillof les conviene en ese momento debatir con Marcos Peña. Sí, pero cuando Les tenés da la respuesta una de visibilidad. Peña, cuando tenés la respuesta de Peña, Tienen inmediatamente... mucho para perder, tal cual. Claro, me da la sensación, me arrepiento de haber hecho la pregunta. Bueno, yo lo que creo que hace Marcos es decir la verdad y contra eso poco pueden hacer. Y además, cuando hay un reclamo permanente sobre cosas que se están haciendo y que el gobierno anterior no hizo, es como dicen en el barrio, te la dejan picando. Ahora, Paula, hoy contestaron en el Congreso ¿cuántas preguntas? Hoy contestamos 1.290 preguntas. ¿Y antes, porque días previos, mandan por escrito también? No, exactamente. El número que te di es por escrito. Ajá. El reglamento de las cámaras hace que ellos nos mandan, tanto de Senado como diputados, una cantidad X de preguntas, que hoy fue la mayor de todas, 1.290, que se entregaron ayer por escrito. Y además de esas 1.290 preguntas que contestan todos los ministerios y todos los organismos vinculados con el Estado, hacen preguntas en voz alta, en forma oral, que son nada que ver con las que nos hacen por escrito. Por eso vamos preparados para contestar todo. Es una Claro, salida igual al déjame toro, meter ¿no? un poco la cuchara ahí, ya que estoy en este lugar, voy a aprovechar a hacer todas las preguntas que siempre quise. El kirchnerismo también respondía por escrito. Están los informes al Congreso de Capitanich, por ejemplo, que creo era el jefe de gabinete que más en serio se tomaba ese trabajo. Me da la sensación que Peña lo usa también como un escenario político. No digo que no esté bien, claramente es su función, pero digo, claramente sale favorecido. Es como que vas al ring, porque no deja de ser una pelea política, simbólica también, y discursiva, y termina siendo victorioso. Es decir, vos como gobierno sabés que podés ganar algo de tu excursión al Congreso. A ver, Capitanich hablaba sin parar, le preguntaban A y tal vez contestaba B. Esto está comprobado. Tiene asistencia perfecta. Lo que nosotros hacemos es contestar la verdad y lo que no sabemos decimos, se lo vamos a contestar por escrito. Lo que creemos que todavía no estamos seguros también lo reconocemos. Pero te digo, el anterior jefe de gabinete de ministros, que fue Aníbal Fernández, de las 9 veces que tenía que concurrir por la Constitución, fue 0 veces. Con lo cual, digamos, no es que antes contestaban por escrito, algunos ni siquiera por escrito contestaban. Claro, Aníbal es un ejemplo. Dale. Ahora, también buscó despejar fantasmas, me parece, en la Cámara de Diputados, porque negó una reforma laboral a la brasilera y una baja en la edad jubilatoria. Exactamente, como ya lo dijo el presidente, lo dijo el ministro de Trabajo, lo volvió a decir el jefe de gabinete. Muchas veces, tal vez, no somos escuchados. Por suerte tenemos las versiones taquigráficas, pero hoy le preguntaron muchísimo. O no te terminan de creer. Bueno, no te terminan de creer, también puede ser eso, hasta que te empiezan a creer y entonces de repente dicen, pero vos nunca hablaste de ese tema. Y Marcos Peña dice, pero ¿cómo no hablé de ese tema? Fui al Senado, hablé de este tema, fui a diputados, hablé de este tema, hoy vuelvo a hablar de este tema. Bueno, por suerte, les repito, existen las versiones taquigráficas, las entrevistas que le hacen. Hoy se habló de ese tema, Recalde preguntó sobre el tema laboral, también preguntó Facundo Moyano y a los dos les contestó lo mismo. No va a haber ningún cambio estructural. Así es, que no va a haber una reforma global y que se va a hablar sector por sector y que va a haber cambios, pero que todos esos cambios va a haber una mesa integral que los van a discutir. Matías Tombolini, primero, ¿vos creés que el gobierno va a aplicar un ajuste después de octubre o que se le allana el camino para aplicar un ajuste? Esto es la gran bandera del kirchnerismo en este momento. Bueno, yo no soy kirchnerista, No, claro, bastante claro. lejos de serlo. Por eso, estoy, busqué a alguien francamente. equidistante. Yo lo que creo es que el gobierno tiene aciertos y tiene errores. Mi principal diferencia con el gobierno no es de orden metodológico. Tiene que ver con la lectura que el gobierno tiene a la hora de establecer las prioridades. Y esto hace sentido en lo que este diario dio a conocer este fin de semana. ¿Cuáles serían los principales lineamientos de una reforma tributaria? Vale decir también que la mejor forma de pensarla es poner el proyecto arriba de la mesa para que la sociedad lo conozca, más allá de que lo tenga que discutir el jefe de gabinete, que bien hace su labor yendo a responder al Parlamento. Si tuviéramos un proyecto concreto, podríamos discutirlo. Ahora bien, si los lineamientos fueran los que planteó el diario el fin de semana, esto es abordar la reducción de ganancias para utilidades que se reinvierten, que me parece bien, tomar el pago del impuesto al cheque como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, que me parece muy bien,
y, que lo que me parece excelente, y creo que acá no hay ninguna duda, reducir ingresos brutos a nivel provincial, por mencionar grandes lineamientos. Yo te diría, ¿cuál es mi diferencia central o la diferencia de nuestro espacio con ese planteo? Que el gobierno está empezando por el punto que para nosotros es el punto de llegada y no el punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida debería tener que ver con reducir impuestos al consumo, con bajar el impuesto a las ganancias para los trabajadores, es decir, con una lectura que no tiene en ese sentido una cuestión de qué está mejor o peor, sino hace sentido en las formas de ver la vida y la política, una lectura que supone, la nuestra, que en la defensa del consumo y del salario está la clave de un desarrollo sostenible. Y el gobierno planteó históricamente un modelo distinto, que de vuelta en el mundo... Hay que reconocerle que es bastante coherente el gobierno, por supuesto, porque jamás pensó en aplicar lo que estás diciendo. Por eso no hay ninguna medida, por eso no hay ninguna medida concreta, excepto el combate contra la inflación, no hay ninguna medida concreta que vaya en la búsqueda de la mejora del salario real o que vaya sobre todo en la búsqueda de que sea más fácil llegar a fin de mes. Por eso el eje de campaña nuestro es no alcanza la plata. Lo que no significa que no se vendan más coches, que no se vendan más departamentos, sino que explica la diferencia de velocidades en el crecimiento, por ejemplo, en la venta de los shoppings, en la venta de los supermercados. De vuelta, el modo en el que vamos a discutir el futuro, porque la Argentina el año que viene va a discutir los próximos 20 años. Y allí es importante justamente cómo vamos a representar lo que te pasa a vos que nos estás mirando. ¿Qué impuestos vamos a pagar? ¿Dónde están las prioridades? Porque, ojo, que el IVA siempre subió, el impuesto al cheque, no son impuestos que haya puesto este gobierno, por supuesto. Sí. Vino por un ratito y se quedó toda la vida. Digo, cómo distribuimos el esfuerzo de los argentinos a la hora de pagar impuestos es algo que es muy importante y que vale la pena discutirlo. Pero imagínate que ponerse de acuerdo con el tema de impuestos, bueno, puede ser. Pero no puede haber una, si querés, falsa dicotomía que siempre fluctúa en la historia de la economía argentina en los últimos años entre o recaliento el consumo o vamos a las inversiones, como si fueran mundos contrapuestos que no se pueden juntar, ¿no? Entonces el gobierno anterior iba por el consumo ligero, rápido, y este gobierno va por las inversiones. ¿No hay un término medio? Perdón, vos, concretamente, ¿vos querés algo de kirchnerismo? ¿Creés que hay que tomar algo del manual kirchnerista para la economía? No, ¿sabes qué es lo que pasa? De vuelta, yo entiendo que la función siempre está buena en la búsqueda del título. El kirchnerismo, que se haya hecho cargo de los títulos no significa que sea el dueño de los contenidos. La verdad que a mí que un delincuente común exprese una idea que me parece que es correcta no significa que la esté implementando bien. Del mismo modo que no me parece que si la expresión de un modelo de derechas fue Menem, que está condenado y tendría que estar en cana y no ser senador, es justamente eso. No, yo creo que puede haber una derecha moderna, una derecha que promueva un modelo de crecimiento sobre bases distintas, y los países modernos discuten el futuro sobre esta discusión. El tema es no tratar de contar que somos algo que no somos. Y allí el mundo se divide básicamente en dos, en aquellos que creen que los modelos de crecimiento se sostienen tratando de promover el fortalecimiento de la renta empresaria como principal motor justamente del crecimiento. Sí, vos pondrías a Macri de ese lado. Sin dudas. Bien. Y aquellos que creen que el motor del crecimiento para que sea sostenible en mediano plazo es la búsqueda de la protección del salario y de los trabajadores. Ojo, de vuelta, mi gran amigo Javier Milei te va a decir, tenés que proteger la renta empresaria. Bien. Porque Está claro son posiciones en el mundo, digamos. Ahora, bajamos a tierra y para hablarle al hombre de a pie que seguramente le interesa cuánto va a ser el IVA, ingresos brutos el año que viene, por ejemplo. Eso lo tiene que responder el gobierno. Sin dudas, si Bertol y su equipo, con Marcos Peña y Nicolás Dujovne a la cabeza, mandan una reforma fiscal, una reforma tributaria. ¿Qué harías vos como diputado? Dos cosas. Una que muchos diputados todavía no hacen a nivel local y a nivel nacional. Ir a laburar. Porque no es algo que esté abundando. Vos que te encargás de las relaciones con el Congreso, ¿estás de acuerdo con que el Congreso no trabaja? No estoy de acuerdo con eso. No, pero la generalización, de vuelta a la búsqueda del título. Discutir la reforma tributaria supone la presencia en las comisiones. Pero vos dijiste que los legisladores no van a laburar, ¿no? Yo lo que dije es, no estarían haciendo, sí. La generalización es
La política tiene que empezar, y no es un concepto que esté vertiendo yo solamente, digo, también sale de la oficina del gobierno. La política en la discusión de lo que viene tiene que empezar a hacer el ajuste que no ha hecho hasta aquí. Y esto tiene que ver con que la política tiene que... No existe discutir la reforma con 74 asesores por legislador en las provincias, con 500 asesores. Digo, para que esto sea discutido, tiene que ser discutido sobre la base de un poder legislativo que tenga algún tipo de mensura sobre su productividad. Por eso, vos decías algo muy importante, no se va a discutir en poco tiempo. Mirá, si hay un conjunto de tipos que cobran para legislar y no se pueden poner de acuerdo en un año en algo tan importante como una reforma tributaria, bueno, hay que ver qué estamos haciendo con el sueldo que le estamos pagando, porque cobran un sueldo justamente para legislar. Está bien, pero lo que decís tiene dos lecturas, sí. Para mi gusto, y no me digas más que busco un título porque no lo estoy buscando realmente. Dale. La primera es exactamente lo que decís, sí, está un poco en el ADN, pero créeme que en este momento no. La primera es exactamente lo que decís, y si me pongo en el lugar de Paula, diría, bueno, estás tirando la pelota afuera porque querés, yo te mando una reforma tributaria y vos me querés discutir, no sé, prácticamente toda la macroeconomía argentina. Ah, qué bueno. Igual, toma la pelota que quiera. Está muy bien. Yo la pelota que tomo... Qué lindo, yo me corro de esto. No, entonces. yo le diría a Matías que si llega a ser diputado nacional, él va a ver que el Congreso funciona de una manera absolutamente democrática porque el oficialismo no tiene el número como para aprobar proyectos sin consultar, sin discutir, sin tener que escuchar todas las voces. Quiero poner un ejemplo que fue muy fructuoso, como por ejemplo la ley de participación público-privada, que es una de las leyes que permite que hoy tengamos en la Argentina un ambiente de mayor credibilidad y futuras inversiones que tienen que ver con esa ley. Esa ley se discutió de arriba abajo, el Poder Ejecutivo la mandó de una manera y finalmente tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados la discutieron tan a fondo y tan como corresponde que la ley que llegó y que salió fue muy exitosa, pero con el aporte de todos, con lo cual yo creo que con la reforma va a pasar exactamente lo mismo. Bueno, se pusieron de acuerdo acá. Pero a ver, la ley de pymes se trabajó en conjunto. Absolutamente. Digo, el pago a los fondos buitres, que muchos me corren. Entonces vos no ves que una reforma tributaria vaya al fracaso. No, de ninguna manera. Lo que creo, cuando te digo que hay que ir a laburar, hay que entender lo que significa reformar los impuestos que pagamos los argentinos, que son una fortuna, en el sentido de la responsabilidad que implica. Y yo lo que no creo, justamente, es que se tenga que tirar la pelota de costado. Si es mucho laburo, hay que tomar ese laburo, para eso le pagan a los diputados. Uno de las legislaturas que más gasta, entre comillas, porque es discutible el término, por legislador, es la legislatura bonaerense. Sí, señor. Donde estuvo prácticamente coadministrada el año pasado entre el masismo y el macrismo. Exacto. Y ahí no se avanzó en una reducción de ese gasto. Debería avanzarse, por supuesto que sí. Pero ahí se durmió la gente de Massa. Bueno, yo depositaría la responsabilidad donde corresponde, porque la verdad que ya que la gente de Vidal no lo iba a hacer, ya que la gente de Vidal no y el presidente de la Cámara bonaerense no es justamente del masismo. Pero si así lo fuera, hay que avanzar igual, de vuelta. ¿A ustedes cuando no van a laburar, les pagan igual? Una pregunta. ¿Les pagan igual? Tengo algunos problemas si no vengo a trabajar, pero perfecto. No sé, si vos, ustedes Pablo, llegan tarde a laburar, ¿les pagan igual? Bueno, entonces yo lo que me parece importante entender es que para discutir cosas tan importantes como la reforma tributaria, la previsionaria laboral, la política tiene que dar el ejemplo y tiene que ir a laburar no entendiendo de que el Parlamento funciona fantástico, porque no es el Club de Damas Rosa de San Isidro, es una cosa muy seria. El concepto que tirás es bueno e incluso creo que la gobernadora María Eugenia Vidal lo dijo en algún momento. Paula, la justicia no, mira qué lapsus, terapia de noticias. ¿El Congreso se va a ajustar? Porque cada tanto vemos los titulares que dicen se ajustaron las dietas por encima de la inflación. Es algo absolutamente antipático, sin bien coincido con Damián que es polémico. Yo no sé si está bien que un legislador gane poco, por ejemplo, pero sí es cierto que la noticia suele ser antipática. A ver, yo ahora que estoy en el Poder Ejecutivo trato de ser cuidadosa en la opinión de otro poder del Estado. Acá no, eso. Bueno, pero como si no me escucha nadie. Yo creo realmente que en el Congreso Nacional la mayoría de los diputados realmente trabajan. Entonces, que las excepciones no empañen a la mayoría tendría que ser lo que pasa, no es lo que pasa. Y creo que de verdad
un diputado que discute reformas estructurales tan importantes, un diputado que concurre a las comisiones, que son muchísimas, 45 comisiones, por ejemplo, tiene la Cámara de Diputados y la de Senadores tiene 24, y que tiene que estar activo permanentemente y participando, es una persona que representa a una porción muy fuerte del pueblo y tiene que estar bien remunerada. El tema es que esté a la altura de las circunstancias de lo que se le paga. Pau, yo te hago una pregunta. Pero entonces, ¿de qué me hablan cuando hablan del ajuste de la política? Porque te doy 3 o 4 ejemplos rápidos. Dale. Para empezar, la cantidad de asesores. Pero no me refiero al diputado. Me refiero a los asesores que tiene ella, que tienen en Tigre, que tienen en Salta. Me refiero a toda la estructura que estamos pagando los argentinos para el funcionamiento de la política. No son los diputados. Lo que sí creo que en términos de la producción legislativa, yo te pregunto, ¿vos no estás de acuerdo, por ejemplo, que, si un diputado no baja a dar quórum, que es una herramienta de la democracia, debería estar en su despacho y no descansando en su casa? Si un diputado no va a una comisión, ¿debería cobrar igual? ¿No deberíamos tener algún sistema de medición de las presencias y del seguimiento de la gestión parlamentaria de cada diputado? Si un diputado viaja al exterior, ¿por qué vos que nos estás mirando le tenés que pagar y no sabés si estuvo de paseo sacándose fotos en Miami o si fue a hacer una cosa productiva para la Argentina? Como dice Matías. Yo lo que creo es que a partir de nuestro gobierno hay cosas que se terminaron. Nosotros buscamos... ¿Le toman lista a los diputados para pagarle? A ver, ¿a los ministros? te repito, yo no estoy en la Cámara de Diputados, bueno, pero sí te puedo contar, Ejecutivo. pero sí te puedo contar lo que pasa en general en nuestro gobierno. Tenemos un Ministerio de Modernización que lo primero que buscó, por ejemplo, como gran reforma es tener un expediente electrónico. Todo el mundo sabe lo que pasa en un trámite del Estado. Ahora, ya nada se puede ocultar. Nosotros ayer pusimos en funciones la Oficina de Acceso a la Información Pública. Después de 14 años, este gobierno decidió impulsar políticamente a la Oficina de Acceso a la Información. Con lo cual, todo esto que vos planteás, para nosotros es obvio. Es obvio que los representantes del pueblo tienen que mostrar en su web cuáles son sus declaraciones juradas. Van a ir por eso. Ustedes, es verdad lo que decís. Ibarra, el ministro Ibarra de Modernización, les cuento, está mandando médico a domicilio, es el responsable de los despidos en la primera etapa del gobierno de Mauricio Macri y ahora quiere, por ejemplo, establecer un sistema de premios y castigos y un sistema de remuneración que una parte esté vinculada a los objetivos. Digo, ¿se puede hacer eso en el Congreso de la Nación? Sí, yo creo que por supuesto que se puede. Habría que preguntárselo a las autoridades del Congreso Nacional, pero también quiero contarte que con la nueva ley de acceso a la información, tanto el Senado como diputados van a tener su propia oficina de transparencia, con lo cual pronto todo el mundo va a estar enterado de lo que pasa allí. Picnic para los periodistas, claro, decirles. Atentos con esto, que son dos cosas distintas. Una cosa es la oficina de transparencia. Me había puesto contento y ahora... Que está muy... No, es que, a ver, en muchas cosas somos complementarios y en otras cosas claramente opinamos diametralmente opuesto. Pero a mí me preocupa la eficiencia, pero con la presencia a mí me alcanza. Un secretario de Estado, si no va a laburar, cobra igual. Y si querés, olvídate de la nación, andá a la provincia, andá a la ciudad, andá a los municipios. Entonces, la verdad es que yo, que vivo de dar conferencia y clase en la facultad y de escribir libros, cuando ayer di una conferencia, si no iba a dar la conferencia, no cobraba, y si no cobro, no morfo. Ahora, no puede ser que un secretario en un municipio, en cualquier provincia de la Argentina, no va a laburar y cobra igual. Entendemos el punto. Esto? Brenda, quería hacerte una consulta. Con respecto a lo que decías antes, es cierto, por ahí en el Ejecutivo esto es más visible, pero la falta de acuerdo de una ley, por ejemplo, una reforma tributaria o lo que sea, no tiene que ver estrictamente con si trabajan o no trabajan. Los puedes encerrar a todos durante todo el año sin dormir. Y si no hay un acuerdo político, no va a salir. No es una cuestión, creo yo, de si están trabajando o no están trabajando. Estoy de acuerdo con vos. Tiene que ver con otra cosa. Estoy de acuerdo sobre la falta de acuerdo. La verdad es que los acuerdos políticos no se construyen solamente en función del esfuerzo. Pero si me das a elegir entre que se encierren 24 horas a buscar cómo encuentran un acuerdo y que se manden WhatsApp desde la casa mirando Netflix, a mí déjame saber que pago mis impuestos y están todos laburando en el mismo lugar. ¿Qué querés que te diga? Capaz que somos un punto distintos. claro, eso no se puede Igual discutir. quiero muy claro decirte, para mí es obvio lo que dice Matías, o sea, no entiendo otra forma. Pero no ocurre, supuestamente. Bueno, está bien, pero que no ocurra, y si en algunos casos uno sabe que no ocurre y lo que está ocurriendo perjudica a la política de fondo, habría que denunciarlo, pero te quiero decir, es una obviedad, por lo menos... No lo podríamos denunciar porque no es ilegal. Lo que nosotros decimos, sí, digo, hay mecanismos para hacer cumplir la presencia o descontar el sueldo de alguien que no concurre, los hay, pero digo, a mí me parece tan, reitero, obvio que un funcionario público
tiene que cumplir con su trabajo. Que sí, no, veo el pero punto... Paula, perdón. Matías tiene un punto porque tenemos una historia reciente plagada de ejemplos en los que funcionarios públicos no cumplen con lo que tienen que hacer. Sí, está bien, pero no me parece que yo pueda dar un ejemplo en este gobierno de que eso pase. Por el contrario, digo, nosotros empezamos 8:30 de la mañana a trabajar desde jefatura de gabinete hasta muy tarde, y lo que nos pasó al principio de este gobierno es que nuestros colaboradores, digamos, los funcionarios que estaban trabajando en el gobierno no podían creer a la hora que arrancábamos. Era como algo que sorprendía, que llamaba la atención, que empezáramos de tan temprano y tantas horas trabajando. Perdón, pero estamos hablando de los mandos más altos, pero abajo, y a mí me consta porque tengo amigos y ex compañeros que trabajan en el Estado, en la ciudad y en la Nación, que me dicen que hay muchos compañeros suyos que no van a trabajar o que van y vuelven. Eso es algo que sigue pasando en la diaria. A ver, Pablo contaba que el Ministerio de Modernización, que está avanzando mes a mes, por ejemplo, ha llegado a tener control de reloj. También nosotros premiamos a los que trabajan. A partir de hace unos meses tenemos presentismo, digamos, hay un montón de incentivos. Jefatura de gabinete específicamente. Jefatura de gabinete y otros ministerios, digamos. Esto es como un plan piloto que se está poniendo en marcha, porque se imaginan que lo que nosotros encontramos cuando llegamos fue realmente tierra arrasada, con lo cual poner un Ministerio de Modernización es dar una muestra clara de hacia dónde vamos. La relación con el Congreso, frente a lo que fue el desafuero, el primer desafuero frustrado de Julio De Vido, ahora que se pone en marcha otra vez que empezó el juicio, el proceso, ¿cuál va a ser la actitud que van a tener ustedes con lo que es obvio? Cristina Kirchner va a ser electa, aunque pierda, digamos, para el Senado. A priori, digamos, ¿ustedes van a dejar que ingrese tome, digamos, su banca, o va a haber una acción anterior, o van a promover eso en el Senado? No, nosotros sé que ha habido ruidos y declaraciones de gente muy cercana, que en su momento ha sido muy cercana, como Pichetto, con respecto a si va a integrar o no el bloque, pero digamos, no es un tema que nosotros tenemos como algo a tratar ni a plantear en el Senado de la Nación. Nosotros, con anticipación, yo me acuerdo haber sido parte de diputados y haber planteado el tema de Patti, por cuestiones morales. Yo creo que no es un tema que nosotros vamos a plantear ahora, que es un tema que tiene que pasar primero por la justicia electoral. ¿Con Menem igual? Bueno, también hay que ver... Hay juicios, ¿no?, pendientes que son muy graves, en el caso que ya tienen sentencia, que es distinto al procesamiento, pero me parece que hay que esperar a los resultados del 22 de octubre y después al momento de asumir, que es al momento donde se estudian los títulos, ¿no? Bueno, ¿cuántos signos de interrogación? Vamos a dejar acá por un momentito, vamos a descomprimir apenas por segundos, nos vamos a nuestro primer corte y después yo quiero que Matías Tombolini me conteste una pregunta que yo, buscando un título, como él dice, me formulé. Me pregunto lo siguiente: ¿la economía está jugando a favor de Mauricio Macri? Ya te lo contestamos. Terapia de noticias. Con este informe pensamos encender la mecha de Matías Tombolini, así como se los estoy contando. ¿Qué pasa con la economía? ¿Empezó a favorecer a Mauricio Macri a semanas de las elecciones? Mirá este informe. Debes brindar amor para después pedir. La economía parece sonreírle al gobierno de Mauricio Macri. Los pronósticos le auguran un muy buen año. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Diferentes sectores registraron buenas cifras y en los pasillos de la Casa Rosada se vive un clima festivo. Disfruta las cosas buenas que tiene la. En el rubro automotor, las ventas de 0 kilómetros cerrarán el año cerca del récord de 2013. La venta de motocicletas registró en septiembre un alza del 33,4%. La industria y la construcción también fueron dos de los sectores beneficiados. En lo que va del año, muestra un avance del 9,5%. Los insumos utilizados reflejaron que la obra pública sigue siendo el principal impulsor.
La encuesta permanente de hogares del INDEC comunicó un dato también alentador. La pobreza bajó un 28,6% en relación al primer semestre del año. En relación al empleo, en el gobierno son varios los que sienten que derribaron un mito impulsado por el kirchnerismo. En un año se sumaron 209.000 trabajadores al mercado laboral y las expectativas de empleo para fin de año y el 2018 crecen con fuerza. El mundo económico parece ir poniéndose a tono con el color de la Casa de Gobierno. El modelo de desarrollo que nosotros estamos planteando para Argentina es un modelo de desarrollo sustentable por primera vez en mucho tiempo, porque hemos salido de la crisis sin ninguna muleta. ¿Está la economía a favor de Mauricio Macri? ¿A quién se le habrá ocurrido poner esa pregunta? ¿Está la economía a favor de Mauricio Macri? No tengo la menor idea. De todas maneras, Matías, vi el informe y parece como que la Argentina es Suiza, ¿no? Bueno, ¿vos sentís que la Argentina es No, Suiza? te pregunto a vos que sabe de números. A ver, la respuesta tiene varias caras y tiene que ver también con qué le pasa a quien nos está mirando. Argentina tiene buenos números, como los acabas de ver, en un conjunto de sectores y otros que no son tan buenos en otros. Y que responde al conjunto de decisiones que tomó justamente el gobierno en términos de su política económica. Y allí es donde la política tiene que tener más responsabilidad. Estamos en un año en donde estamos rebotando contra el 2016, de modo que no hay que negar las buenas noticias. De hecho, yo creo que no le quedan más malas noticias por delante al gobierno, o sea, serán todas buenas en materia económica de aquí hasta final de año, porque tiene una base de comparación que es bastante baja. Te voy a pasar un dato, apenas un argumento. Quedan aumentos de tarifas todavía de luz y gas, por ejemplo. Está bien, pero en términos agregados, lo cierto es que las malas noticias ya las tuvimos todas en el primer semestre. La economía, si crece efectivamente 2,5 puntos, 2,7, como resultado de un proceso de dos características. Una economía más normal. Efectivamente, se salió del cepo, se normalizó el INDEC, hay medidas que hubieran tomado todos los candidatos y que son correctas. La discusión en un país normal no se plantea con el pasado. Y esta creo que es la discusión que tenemos que darnos como sociedad. ¿Vamos a discutir la Argentina mirando al peor de la división que repitió años siempre? ¿El parámetro es lo que te propone Cristina? Para nosotros no. Cristina es la peor de la división. No, el modelo de los últimos 4 años claramente dijo una cosa y le ofreció a la Argentina otra. Perdóname la brutalidad de todas maneras. Sí. Sé que voy a caer en un simplismo, pero igual tengo que preguntártelo. Dale. Si tenés de un lado a Macri, sería al revés, ¿no? En las manos. A la izquierda ponele a Cristina y a la derecha a Macri. ¿Vos vas para el lado de Macri? Olvídate derecha-izquierda. ¿Con qué te quedás? Es como preguntarme si quiero más a mi papá o a mi mamá. ¿A quién querés más? Y la verdad que no sé, lo laburo en terapia, pero la verdad que son elecciones que yo... No pensaba llegar tan lejos. Desde la política creo que no son válidas. Igual Lo que me parece importante entender es que se debe reconocer lo que está bien. A mí me preocupa la dinámica. ¿Hacia dónde vamos? Los países normales, a partir de las situaciones positivas o negativas, discuten para adelante en función de qué esquema crecen. A mí me preocupa el nivel de endeudamiento de la Argentina, que el año que viene va a pagar más en intereses de la deuda que en subsidios económicos. Eso yo creo que es preocupante. Porque, digo, en el 93 también crecíamos, no porque este modelo sea noventista. Bien. Digo, para ser un país que crece 20 años, hay que olvidarse de la idea de llorar cuando te va mal un año y creer que sos el campeón del mundo cuando te va bien otro año. Perfecto. Ahora, Pau. Sí, dale, no, Pablo. yo decía que igual que bueno que no esté Diego hoy porque hubiera hecho un análisis psicoanalítico con la metáfora de mamá y papá, digo, Cristina y Macri. Les pasa un poco eso, ¿no? Esa avenida del medio un poco confusa de que se cruzan esas dos líneas irreconciliables, más Stolbizer, ¿no? Este es a veces cuando uno no entiende muy bien. ¿Vos decís la que Massa y los de... candidatos de Massa no tienen identidad política, por ejemplo? No, pero digo que tiene un pie un poco en cada lugar y entonces a veces se hace difícil entender cuál es realmente la propuesta, ¿no? Bueno, evidentemente si vos no la entendés no estaremos siendo claros. Nosotros nos sentimos muy cómodos con el modelo que pretendemos defender, que tiene que ver con discutir ideas y no con discutir personas. ¿Y con los resultados de las PASO también están cómodos? Mira, en ese sentido, a ver, está perfecta la pregunta. Y yo te digo, probablemente provincia de Buenos Aires no haya sido lo que esperamos. En la ciudad de Buenos Aires estamos
muy conformes. En 45 días, 4 puntos, con el nivel de conocimiento que teníamos cuando empezamos, fue nuestro certificado de última nacimiento. breve, Matías, con respecto a esto, ¿cuánto, me interesan mucho los números, cuánto esperan sacar Nosotros esperamos entrar en el Congreso, aspiramos a sacar un poco más de 6%, para eso necesitamos 50.000 votos más. Y lo que es más importante de todo, nosotros vamos a seguir diciendo lo mismo, así nos vote más gente o menos gente. Porque entendemos que hay ejemplos como el de Carrió, que cuando la sociedad hablaba de otra cosa sacó 2% y ella dice lo mismo y ahora saca 50%. Pero no parecía que Massa, cuando el presidente Macri, al principio, cuando arrancó el gobierno, que a vos no te gusta, claro. Cuando Macri elige llevar a Sergio Massa a Davos, ¿no? Sí. Como el opositor bueno, entre comillas. Después no se corrió de ahí Sí, es cierto, se corrió Macri. Se corrió Macri. Y claro, lo que pasa es que si vos podés dialogar solo con quien piensa parecido en algún tema y te molesta cuando piensa diferente en otro tema, el problema es terminar de entender cuál es la dinámica que construye el diálogo. Lo que propone el Papa como cultura del encuentro no es que te juntes a dialogar con quien piensa parecido. El diálogo es áspero y supone arbitrar intereses que naturalmente son contrapuestos. Quien gobierna es Macri, quien está llamado a convocar al diálogo y a no descalificar a los demás es justamente el presidente de la Argentina, porque es el encargado de construir el diálogo para tener un modelo de crecimiento de 20 años. Pero Paula recién decía que tuvieron que acudir mucho al diálogo justamente por esta falta de mayorías. Sí, pero yo quiero decir que yo coincido con algunas de las cosas que dice Matías en el sentido de que uno es importante que respete lo que dice, pero uno no es solo lo que dice, uno es lo que hace. Por ejemplo, hoy hablaba de él del trabajo de los diputados. Hoy Massa no estuvo en la Cámara de Diputados escuchando al jefe de gabinete. Qué feo eso, ¿es así? Mal por Massa. Y debería, pero por eso digo, uno, y además, por ejemplo, cuando uno dice que quiere ser confiable, que quiere ser una persona creíble y, por ejemplo, ocupó candidaturas testimoniales, tal vez hoy la gente no le crea tanto a las personas que fueron de candidatos y después no ocuparon la banca, como pasó en el caso de Sergio. Entonces, la verdad es que a mí me parece que hay que ser claro. ¿Tienen estas discusiones con Massa? ¿Cómo? ¿Tienen estas discusiones? Por supuesto que sí, pero a ver, primero, Sergio estuvo en un lugar en la lista y no lo ocupó. Primero. Esto forma parte de la realidad. Es un dirigente político que tiene una historia. Lo que sucede es que cuando se lo plantea así, se descalifica a la persona y no las ideas. Porque sería como pensar que Gladys González estaba en la lista en el 2013 y nunca terminó de cumplir su mandato como diputada, porque la verdad que lo acompañó a Massa. O como recordar que Graciela Ocaña militaba mano a mano con Carrió y la abandonó a Carrió para ser parte de la gestión de Néstor Kirchner. No creo que sea ¿No es lo mismo? No, para nada. A ver, Graciela Ocaña estaba con Carrió, sí. ¿Y después manejó el PAMI de Néstor? Sí. ¿Y fue ministra 2 años de Cristina? También. ¿Y después se fue con de Narváez? También. ¿Y después estuvo con Lustó? También. Y ahora está con el gobierno. Lo que quiero decir es que ponerse a mirar eso en la trayectoria de los dirigentes es descalificar lo que tal vez es más importante, que son sus ideas, que no tiene nada que ver con la asistencia al Parlamento. Estoy de acuerdo. Todos tienen que ir. Acá no hay una cuestión de quién va más o quién va menos. Los diputados y los funcionarios también. Los Pablo, asesores de los funcionarios, lo mismo. Muestra los problemas de los partidos políticos en Argentina, la inexistencia de partidos políticos fuertes y ir y venir de candidatos y dirigentes. Para el gobierno, después del informe que vimos, yo creo que hoy uno de sus principales riesgos es creérsela. Algunos de los peores errores Le en toda la política quería argentina preguntar exactamente eso a Paula Bertol. ¿Te gusta el fútbol, Paula? Sí, me gusta Bien, ¿de qué lugar sos? Ya que estábamos, nos River. digamos. ¿De River? Bueno, Por eso está nos bien. llevamos bien. Me sigue porque- cayendo simpática. No, River siempre nos vacuna a nosotros. Yo soy de San Lorenzo. Paula, ¿no sienten ustedes después del resultado de las PASO y lo que está por venir, al menos lo que dicen las encuestas, que sí es cierto que suelen equivocarse, pero está claro que hay como un aire de triunfalismo en el gobierno? ¿Ustedes sienten que están ganando 3-0 y que terminó el primer tiempo y que tienen que salir a jugar el segundo tiempo tranquilos, ya pensando en otra cosa, por ejemplo, 2019? Nosotros sentimos que tenemos que ser prudentes, que tenemos que ser cautos, porque en la provincia perdimos por 20.000 votos. Y tenemos que trabajar mucho para revertir ese resultado. Con lo cual, estamos tratando de dejar las encuestas de lado para que toda nuestra gente redoble el esfuerzo, porque no solo hay que trabajar, sino que también hay que salir a hacer campaña. Y la idea es hacer las dos cosas, no abandonar las responsabilidades que tenemos en el Estado, sino que también esto de que muchos se ríen de ir a tocar timbre todos los sábados, para nosotros es algo que nos conecta con la realidad, que nos aleja de la alfombra roja, ¿no? de esta cuestión que te apunás por todo lo que tenés a tu alrededor de facilidades para
para escuchar lo que nos empiezan a decir las personas de carne y hueso, que están mejor, que están viendo la recuperación. No lo dice Blecher nada más. Contame qué te dicen, por ejemplo, con respecto al aumento de tarifas, porque me imagino que algo te deben decir también. Bueno, ¿sabés lo que nos dice mucha gente, aunque parezca difícil de creer? Que nos van a seguir acompañando a pesar del esfuerzo que están haciendo. Porque lo que hacen es creer en que los cambios se empiezan a ver. Tal vez, como dice María Eugenia, no les llegó el asfalto todavía, tal vez no le pusieron el gas, tal vez no tienen las cloacas, pero le está pasando a un amigo, a un familiar, a un conocido, y están empezando a creer que las obras van a ser una realidad, que ese dinero no va a ir al bolsillo de los dirigentes, sino que va a ir a la gente. Tiene un justificativo desde la teoría económica, justamente lo que Paula dice, se verifica desde la teoría porque aquellos que ya pagaron un costo bastante alto no quieren justamente a veces quitar el apoyo a una continuidad porque dicen, bueno, ya pagué el 80% del costo, prefiero pagar el 20% que falta y no volver para atrás y volver a pagar el otro 80%. Pero nosotros creemos que cambiar no tiene que significar sufrir y que el año que viene podríamos tener una dinámica distinta en términos de las tarifas. Pero lo que decís vos es exactamente lo que dice Marcos Peña o el mismo presidente Mauricio Macri cuando habla de gradualismo, por ejemplo. Bueno, que es sufrir no menos de lo que propone sufrir Macri. A ver, sí. Yo creo justamente que la Argentina ya pagó un costo muy importante y que no hay por qué seguir en esta dinámica, que se podría pensar distinto. Se podría empezar a pensar en el ajuste de la política, se podría pensar en una política energética más moderna y más innovadora, se podría intentar pensar cómo hacer para que el año que viene no te vaya a aumentar la luz el doble de lo que te van a aumentar los precios, o sea, y también los salarios, o el transporte que no sepamos cuánto va a aumentar. Y eso no tiene que ver con una chicana de orden electoral. La pregunta es cómo encontramos una solución entre todos y conversando para poder generar, por ejemplo, modelos de contrato que estirando su plazo permitan que un aumento sea menor, o modelos en donde la energía del transporte urbano de pasajeros tenga un corte de biodiesel mayor y por lo tanto el subsidio del Estado tenga que ser menor para subsidiar el transporte urbano de pasajeros. Es decir, pero eso se encuentra debatiendo ideas y no etiquetando a las personas. Bien. Paula, te quiero sacar de tema completamente. Me quedé pensando en algo que hablamos al principio del programa. Me impresionaron mucho las remeras que se hicieron con el háganse cargo de Marcos Peña. ¿Sí? Realmente me impresionaron a nivel icónico. Yo pasé por la facultad, por la carrera de comunicación, realmente me impresionó. Digo, esto es un poroto a favor del gobierno. Decime la verdad, ¿habían pensado alguna frase efectista como hacemos, por qué no, Pablo, algunos periodistas, ni vos ni yo, otros periodistas, que piensan alguna frase efectista cuando se ponen frente a cámara o cuando hacen una declaración? ¿Habían pensado el háganse cargo? ¿Había surgido en alguna discusión anterior? No, de ninguna manera. Yo creo que estas son cosas que Marcos Peña contesta desde el estómago, desde la emotividad. Además, la frase exacta fue háganse cargo de algo. Posiblemente en la remera bien. No entraba toda la frase. Tenemos las imágenes por ahí de estas remeras fantásticas. Hoy vi una especie de top. No sé si... Una cosa... Ahí está. Bueno, nosotros tenemos muchísima juventud y mira, entonces ¿vos usarías una de estas, Paula, por ejemplo? Sí, me parece divertido. La usaría. Quedaría Segunda un poco pregunta, chupamedias, ¿tenés una de estas? ¿Tenés una de estas? No la tengo. Yo en tu lugar tendría varias. Y mi jefe es Marcos Peña, ¿no? No No pero tenés es ninguna. divertida Bueno, la una remera confesión y no fue nada premeditado. Igual la respuesta que hoy finalmente le dio a Cabandier cuando le dijo, bueno, con todo respeto, además creo que lo precedió así con respeto y con el tono con el tono adecuado cuando dijo, bueno, en todo caso lo dirigimos a las urnas porque hay mucha chicana también cuando va Marcos Peña, mucho grito, mucha agresión. Hoy también el Frente para la Victoria estaba un poquito arriba, fuera de micrófono se escuchan los gritos, entonces uno aguanta y yo supongo que el jefe de gabinete, que es un hombre muy tranquilo y muy pacífico, bueno, llega a un punto donde también juega la emoción. Bien, de todas maneras, déjame decirte que la frase lo discutimos en las urnas, tiene un poco menos de efecto y es bastante más larga. Me imagino un serigrafista poniéndole en una remera, puede ser un lío fenomenal. Segunda pausa en Terapia de Noticias, quédense, enseguida volvemos. Desde chiquito me decía mi mamá que yo era muy discutidor. Y quizás es por ese tema que a mí siempre me gustaron los debates. Ahora, a mí me gustaría ver a la expresidenta Cristina Kirchner debatir, ahora candidata a senadora, y creo que me voy a quedar con las ganas. Pero la que tiene la información
es Brenda. ¿Cómo es este asunto? Por ahora sí, te vas a quedar con las ganas, pero Pésima no se sabe. noticia para mí. No se sabe qué puede llegar a pasar. Lo que pasó hoy es que se frustró el debate en la televisión, en TN, de los candidatos de la provincia. Bien, ¿por qué? ¿Por qué? Cristina Kirchner, la propuesta fue de TN. TN llamó a los candidatos, fueron sus asesores, sus representantes, a una reunión en Artear para ver si esto cómo se organizaba. Sí. Todos estuvieron de acuerdo más o menos en que se produjera el debate en los estudios de TN. El 4 o el 11, no, el 11 no, porque es el debate en Capital. En Capital, Sí. exacto. Pero Cristina no estaba de acuerdo con estos términos porque decía... ¿Pero con qué no estaba de acuerdo específicamente? Específicamente con el tema de que se celebrara en TN y con el tema de la fecha que fuera tan lejana a la elección. Esas son ¿Qué principalmente pensará las- Cristina? ¿Que puede meter la pata? En fin. En realidad hay muchas hipótesis. Todos los sectores, o sea, desde el masismo, que decía que quería debatir en cualquier lado, siempre y cuando se llevara a cabo el debate. El cristianismo que decía que en realidad Cambiemos quería alejar el debate de la fecha de la elección porque quería poner a Vidal en el centro de la escena más cerca de la elección del 22 de octubre. Todos tenían sus hipótesis Bueno. y la realidad es que En no se concreto- pudieron poner de acuerdo y no se va a celebrar el debate en la Lo que es más televisión. absurdo es que Cristina, una de los requisitos, decía que quería hacerlo en universidades públicas bonaerenses, pero que los profesores de comunicación, que tienen una afiliación, muchos de ellos bastante Sí, cercana sí. al kirchnerismo, eligieran a los periodistas que participaran del debate. Claro. Y que eso Todo fuera muy raro. tomada, esa transmisión, por todos los canales. Y Pero les tengo- y TN no estaba dispuesto a... yo hablé con la gente de TN hoy y me dijeron que ellos no estaban dispuestos a negociar quiénes eran los que iban a moderar. O sea, Algo los bastante que iban a lógico. moderar tenían que ser los conductores de a dos Algo voces. bastante lógico por otra parte, pero les tengo una buena noticia. Sí va a haber un debate, entiendo, la semana próxima y uno de los que va a debatir está sentado justamente acá, Matías. Sos vos. sí. Vas a debatir, por ejemplo, con Elisa Carrió. Sí. Con Filmus. ¿Qué le vas a decir a Carrió? Nos quedan segundos de programa. La verdad que yo creo que el debate es una instancia interesante, dado el formato que va a tener, que es un formato a la brasileña. No va a haber un intercambio como tuvimos con Paula, por ejemplo. Se le puede formular una pregunta y no puede haber luego en el abordaje de otro tema, no le puedo Bien, volver a preguntar. sí. De modo que no va a haber un debate como lo conocemos, es un formato que supone la convivencia de 5 candidatos en un espacio reducido de tiempo. De modo que esa estrategia me la reservo para el momento Mirá del vos. debate. Mirá Lo vos, que y sí después es no quiere que pida importante títulos. es que los invito a todos a que miren el debate, básicamente porque es un buen momento para escuchar las propuestas que hasta ahora en campaña por parte del resto de los candidatos se han visto poco. Mirá cómo hizo la venta Tombolini de su debate. No nos queda más programa, les agradezco enormemente. Les cuento, ahora sigue María O'Donnell con 50 minutos y después en el tercer, cuarto, quinto turno, ya no sé cuánto, de Pablo Sirven, lo vuelven a ver en la pantalla. Muchísimas gracias, saludos a Diego Seigman, recupérate, hasta la próxima.